Bueno, muy buenos días a todos. Ha sido una mañana muy especial de ser abrazados por el Padre, y esta alabanza es tan hermosa el poder decir que somos hijos, y yo creo que es la posición más hermosa que el Padre nos ha dado, la de verdaderamente sentirnos hijos. Así que estamos muy felices en esta mañana de poder compartir la reunión. Si aquí cada uno ha sido llamado hijo, entonces nosotros somos una gran familia de hermanos, ¿cierto? Y qué felicidad poder estar con ese gran número de hermanos reunidos para celebrar a nuestro Padre. Una reunión de hermanos que celebran al Padre. ¡Wow! Eso es lo natural, reunir a tantos hermanos para celebrar el Día del Padre. Más o menos lo que ocurre aquí. Cada domingo, el día que celebramos, estamos haciendo eso. Todos los hermanos celebrando al Padre. Bueno, doy gracias a Dios por este tiempo y ayer en oración le decía al Señor que fueran agradables los dichos de mi boca para Él, para lo que Él quiere hablar y pongo, Señor, mi boca a disposición tuya y sé que cada uno pone su corazón para que el Señor siembre la palabra y que produzca fruto de transformación y fruto aplicable, gracias, en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, el domingo pasado el pastor nos estuvo compartiendo, a ver, ¿quién recuerda cómo se llamó esa enseñanza que el pastor nos dio el domingo pasado? Claro, la alabanza, pero estaba yo aquí para decirlo, la alabanza como arma poderosa. Y tuvimos la oportunidad, de pronto el domingo pasado alguno dijo, bueno, ¿y qué pasó aquí? Como que los de la alabanza llegaron tarde, quedaron la alabanza para el final. No, fue la práctica, porque teníamos que poner en práctica esa arma poderosa. Y venimos en una serie, o comenzamos una serie de alabanza y de celebración. Es por eso que hoy vamos a tener una enseñanza que tiene por título Fortalecidos para celebrar, dándole secuencia a las series que arrancamos. Hemos estado leyendo en nuestro libro de Lucas y quiero decirles que en este tiempo, o lo más común para mí en estos meses, es frecuentar páginas, ver y familiarizarme con imágenes de embarazo, de desarrollo, en fin. Y las redes como que lo escuchan a uno y le van sacando todo eso, ¿cierto? Así que súper familiarizada. Y empiezo a leer Lucas y tenga las embarazadas. Así que me quedó de perla. Y empezamos a leer entonces el libro de Lucas y empezamos a ver que que hay una secuencia de celebraciones. Y empezamos a ver esas personas o esas partes de la historia, mujeres partes de la historia y hombres partes de la historia de Jesús, que hacen parte de ese hilo de celebración. Y vemos cómo el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de Lucas son de celebración de las bodas de gozo. Son dos capítulos de celebración y vamos a conocer quiénes celebraron y por qué celebraron. Entonces, meditaba en que realmente el Señor, y es algo que Dios ponía en mi corazón y lo quiero soltar para la comunidad, meditaba en que Dios está introduciendo intencionalmente el principio de la alabanza y adoración, como se manifestó en esos dos capítulos de Lucas y se manifestó por algo que Dios estaba gestando. En ese caso era la vida de Juan y la vida de Jesús, se estaba gestando la redención y fue rodeada de celebración. En ese mismo sentir, el Señor me hablaba, me decía, es un tiempo donde Él está haciendo cosas nuevas en esta comunidad. Es un tiempo que Él lo quiere rodear de alabanza y celebración, porque es un tiempo donde también se está gestando en la vida de cada uno cosas nuevas. Es un tiempo donde Él está poniendo una renovación del espíritu, donde Él está trayendo nuevas de gozo, donde Él está en la vida de cada uno, y véanlo en esa manera. Yo quiero que cada uno en esta mañana pueda dimensionar esa gestación de lo que Dios está poniendo en la vida del espíritu de cada uno. O sea, cada uno de nosotros,
Dios está haciendo esto. Esta es la imagen con la que me familiarizo, pero es con la que el libro de Lucas también arranca, y es: Dios está haciendo esto en tu espíritu. Dios está haciendo cosas nuevas. Y en tu ser, Él está gestando un mover nuevo. Lo hemos estado experimentando. Hemos estado viviendo un nuevo despertar para comunidad cristiana de fe, y es porque Dios está haciendo cosas nuevas, y cuántos lo creen. Así que esta imagen no es solo para lo que está ocurriendo en mi vientre, ni lo que ocurrió en el vientre de María, ni lo que ocurrió en el vientre de Elizabeth. Es una manera de Dios hablarnos, y la mayor palabra profética que hay es la palabra de Dios. Y para este tiempo, Dios nos está hablando a través de Lucas de la celebración por lo nuevo que Él está gestando. Así que yo te invito a que allí le digas: Señor, gracias por lo nuevo que estás haciendo en mi vida. Bueno, vemos entonces que comienza toda esta historia del libro de Lucas, y vamos a tomar algunos principios de la fortaleza para celebrar. Algunos principios de esa celebración los vamos a traer, vamos a tomar 3. Y empezamos entonces, en el libro de Lucas, empezamos a leer que un ángel vino a Zacarías. ¿Y quién era Zacarías y Elizabeth? Eran unos hombres que dice la palabra que era irreprensible, que era un hombre justo, que era un sacerdote, y que le estaban pidiendo a Dios en oración por un hijo, porque Elizabeth era de edad avanzada y era estéril. Y que vino un ángel, en el versículo 18 del libro de Lucas, que vino un ángel que le dijo a Zacarías que iban a tener un bebé, y Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Esto se nos parece como conocido como la historia de Sara, ¿cierto? Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta noticia, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Entonces, vemos aquí cómo ese plan que Dios estaba gestando no lo iba a impedir. El hecho de que Zacarías se uniera o no a creer no iba a impedir que ese plan se gestara para salvación, que era en este caso Juan, que iba a preparar el camino a la llegada de Jesús. Y le dice: y esto se cumplirá a su debido tiempo, y ahora tú te quedarás callado. En esto, cuando empiezo a leer yo todo esto, decía, toda esta cadena de celebración comienza con alguien que tuvo que quedarse callado, porque van a verlo ahorita. Elizabeth celebró, María celebró, los ángeles celebraron, los pastores celebraron, pero al primero que le echaron el cuento, que fue Zacarías, no celebró en el momento. Al primero que le dijeron que algo iba a pasar y que venía algo, esa primera persona en el eslabón de todo lo que venía, él no creyó en ese momento. Ahora, yo decía, es un hombre de fe. O sea, Zacarías no era un Juan de los Palotes de la historia. Era un sacerdote, era una persona que servía, era una persona que conocía las escrituras. Pero ¿qué le pasó a Zacarías que en ese momento no creyó? Y yo me identifiqué con Zacarías en ese momento. Porque muchas veces, a pesar de ser piadoso, de conocer las escrituras, nosotros tenemos muchas veces una manera de ver la vida. Y en mi caso, yo me enfrento en algunas ocasiones con esto por mi personalidad, por no sé, la manera tal vez en la que fui formada, con un esquema mental metodológico. Yo traje una imagen por acá. Más o menos, a veces yo soy así, como esta imagen, que Jonathan me va a ayudar, por favor. Así, que Dios me puede haber dicho cosas, pero entonces yo la meto y le empiezo a hacer esas preguntas a Dios ahora. Yo decía: Señor, pero Zacarías no, lo único que te preguntó era cómo lo ibas a hacer. Él te dijo eso, Sara se echó a reír. Lo que dijo fue eso, hizo las preguntas. Entonces,
el Señor le estaba diciendo que algo iba a hacer, pero él inmediatamente su método, su lógica, su cuadrícula, tal vez pensaba yo en que tal vez eso fue lo que le pasó a Zacarías, aunque creía al Señor, había algo que no le hacía, que era, y ahí voy a traer el primer principio, y es fija tus ojos en Jesús. Fija los ojos en lo que te está diciendo el enviado. A él le estaba diciendo, el ángel le estaba diciendo algo, pero él fijó sus ojos en la forma, en el método, en cómo lo haría, en cómo lo lograría. Y eso, de cierta manera, le impidió celebrar. Le impidió celebrar lo que Dios le estaba diciendo que iba a hacer. Y puede pasar en la vida de nosotros que viene Dios, nos hace una promesa, nos dice, voy a hacer esto contigo, pero como uno no entiende cómo Dios lo va a hacer, la respuesta no es la celebración. La respuesta puede ser la duda. Pero en ese momento, y yo no veo que el Señor le cerró la boca por castigo. Realmente le cerró la boca porque él mismo había dicho que Juan iba a ser lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Entonces imagínense un papá dudando, hablándole, y ese niño en el vientre escuchando todas las dudas de su papá, iba a apagar el espíritu de lo que Dios ya había dicho que iba a hacer. Iba a poner en duda a Elizabeth, y seguramente al ponerla en duda ella no iba a celebrar tampoco. Como quien dice, iba a hablar de su palabrería o de la duda que tuviera, o iba a hablar de la incredulidad, y no era parte del plan en ese momento. El plan se tenía que cumplir porque era el plan que se estaba gestando hacia la salvación, trayendo a Jesús. Entonces, yo pensaba, ¿cuántas veces nosotros, cuando escuchamos a otros que Dios les está compartiendo algo, una promesa que para nosotros puede ser un poco, ¿cómo así? Que Dios le dijo eso. ¿Cuántas veces incluso nosotros y el Señor, cuando volvió a hablar Zacarías? Cuando nació el bebé. Y dice que cuando nació, celebró. ¿Qué pasó en ese silencio? ¿Qué pasó en esa quietud de Zacarías? Y creo, y es allí donde yo creo que el Señor muchas veces nos va a llevar a momentos de quietud, a momentos de reposo, entender lo que Él quiere de nosotros, porque pasa que muchas veces llegan promesas de Dios a nosotros que no las vemos ya, pero que Dios, como Zacarías, en medio del reposo, en medio de la quietud, en medio de callar, puede traer y trae la respuesta, y finalmente celebraremos. Celebraremos, y eso fue lo que ocurrió en la vida de Zacarías. En esa quietud y en ese reposo pudo considerar y finalmente dio a Dios. Y esto nos dice que finalmente que si somos fortalecidos para celebrar, lo primero que alzamos son los ojos al Señor, para que cuando los bajemos a las circunstancias, estemos con fuerzas y podamos celebrarle. Lo primero que Él nos está invitando es, te he hablado, alza tus ojos, alábame porque es una arma poderosa, y yo te aseguro que cuando vuelvas a hablar, cuando vuelvas a abrir tus ojos, cuando los vengas a poner en las circunstancias, vendrás con celebración. Porque siempre la celebración va a haber antes un tiempo, va precedida por la alabanza. Alaba a Dios y celebrará sus maravillas. Alábale y celebrará su nombre y celebrarás todo lo que hizo, como pasó en la vida de Zacarías. Y si seguimos la historia, entonces vamos avanzando, y Elizabeth celebró. Y para no detenerme, porque hay bastante de celebración en estos capítulos, vamos a llegar a Lucas, todavía estoy en el Lucas 1, llegamos al Lucas 1:38, voy por el Lucas 1:38, donde vino un ángel y se presentó a María. Y María en ese momento, lo primero que le responde a ese ángel en Lucas 1:38, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, de su presencia. En ese momento, la palabra nos dice que María tuvo algo de temor, y es que imagínense una mujer
que en ese tiempo no estaba casada y llega un ángel y le da semejante promesa, pero la respuesta que María dio en ese momento fue: hágase conmigo de acuerdo a lo que sea tu voluntad. Y allí se empieza a expresar en ese libro lo que creo que el pastor lo mencionó en la prédica, en la enseñanza pasada, lo que todos conocemos como el Magnificat, como el canto de María. Y lo primero que María dijo fue: engrandece mi alma al Señor. Eso está en el versículo 46 de Lucas. Dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y él dice que fue un cántico, el Magnífica, que fue un cántico de ella, y ella alzó su voz. O sea, María levantó su voz para celebrar a Dios. Y va el segundo principio de los fortalecidos para celebrar: es alzan su voz. Y ella alzó su voz, pero la alzó para decir ¿qué fue lo que empezó a expresar María? Que es una invitación o un modelo también de celebración para cada uno de nosotros. Y lo primero que ella expresó fue el gozo por tener un Salvador. Fue lo primero que María expresó cuando en ese cántico dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María también necesitaba un Salvador. María también hacía parte de la humanidad que necesitaba un Redentor, que necesitaba poder engendrar a alguien que muriera por sus pecados. María también lo sabía y ella lo reconocía. Y ese alzar su voz y el alzar la voz de María, la celebración de María, no estaba en torno a lo que Dios le estaba dando a ella y por qué yo, y no, estaba en torno a que ella sabía que le estaba dando un Salvador, que su vida tendría salvación, que ella solo estaba alabando en ese punto la salvación que tendría. Y, y es allí donde uno dice, el objeto de celebración de ella fue el pensar. Yo me imagino a María pensando: ¿qué sería, Señor, si yo no tuviera este Salvador, si tú no trajeras este plan? Gracias por este plan que de antemano ya ella conocía, porque incluso se dice que el Magnificat ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, es decir, que ella estaba expresando la gratitud por algo que ella había creído. Ella habría creído que el Salvador iba a llegar y ella en ese momento estaba levantando su voz para dar gracias por esa salvación. Estaba alegrándose por todo lo que iba a ocurrir y que ella iba a ser salva. Estaba centrando su adoración, era en eso. Démonos cuenta de algo hermoso en esto que nos enseña a alzar la voz. Alzamos la voz y celebramos a Dios. Y el primer motivo para hacerlo debe ser por la salvación, por tener nosotros la oportunidad de ser hijos, por tener nosotros la oportunidad. Y María le estaba diciendo más adelante, ella le dijo a Elizabeth que ella no era nadie para haber experimentado eso, pero que la gracia de Dios había llegado sobre ella. Ella expresó su gozo y expresó la exaltación de la salvación. Y eso nos hace fuertes. Expresar y la gratitud por la salvación es la primera forma de hablar y de fortalecer en nosotros un corazón de exaltación y de alabanza a Dios. Es poder alabarlo por quien Él es, por la salvación que ha traído a nuestras vidas. María también podemos decir que expresó de su depósito. María, ese cántico es el mismo cántico de Ana que está en Primera de Samuel. Es muy parecido al cántico de Ana. Parafraseado, María lo parafraseó. Quiere decir que María tenía un depósito de la palabra de Dios. María lo que expresaba venía del depósito de lo que ella tenía. Realmente cuando nosotros enfrentamos o estamos frente a situaciones, va a salir de lo que tengamos, de lo que esté allí guardado en la vida de cada uno de nosotros. Así que si nosotros somos una comunidad fortalecida para celebrar, somos una comunidad que llenamos el depósito.
porque celebraremos y porque expresaremos de lo que allí está. Cuando enfrentemos situaciones, en este caso eran nuevas de gozo, pero muchas veces hay situaciones que no son nuevas de gozo, que son situaciones difíciles, que sale de cada uno de nosotros. Va a salir lo que hayamos depositado, va a aflorar lo que hayamos depositado. Si hemos depositado palabras de esperanza en medio de la dificultad, ¿qué otra cosa podría salir? Si de la abundancia del corazón hablará la boca, si de lo que se ha sembrado en nuestro corazón hablaremos. Así que una comunidad como la nuestra es una comunidad que procura cultivar el depósito de su ser interior con palabra, llenándolo de promesas de Dios, procura llenarlo con los pensamientos de Dios para tenerlo allí como un depósito. Porque ¿qué expresarás del depósito de lo que hay en tu corazón? ¿Qué cantarás del de qué cantó ella? Cantó de lo que ella tenía en su corazón. ¿Qué tenía? Tenía alabanza, tenía exaltación, eso era lo que tenía guardado allí, tenía un gozo guardado allí en su corazón. De hecho, vemos que en muchas de las palabras, y me llama la atención esto, en muchas de las palabras, cuando a María le ocurre algo, ella dice la palabra y guardaba esto en su corazón. Era una mujer que atesoraba todas esas palabras, las guardaba en su corazón. Si nosotros atesoramos, y voy a amarrarlo aquí porque esto fue como la continuidad de la última palabra que compartí, que fue la palabra grabada en el corazón. Pero realmente de ese depósito se nos va a facilitar en los tiempos difíciles. Alabar a Dios se nos va a fluir cuando el depósito se ha llenado. Pero en los tiempos difíciles, alabar a Dios y saben que Dios nos está llamando. Ahora María estaba llena de temor en ese momento. No dice que María estaba en el momento más feliz de su vida. Dice que ella estaba llena de temor y alabó. Y esto me recordaba una palabra que dice, el día en que temo, yo en ti confío. El día en que temo, ese día decido confiar. El día en que recibo la mala noticia, ese día, bueno, la mala noticia que puedo creerla yo mala noticia, pero se puede ser parte de los propósitos de Dios. El día que recibo algo no grato a mi corazón, ese día te alabaré. Ese día te celebraré. El día que me finalizaron el contrato y yo no lo esperaba, pero ese día te celebraré, Señor. Ese día exaltaré tu nombre. Y puede que aquí mientras estemos sentados algunos tengan nuevas de gozo y se les facilite celebrar. Pero puede aquí estar sentado en medio de nosotros personas con situaciones que en este momento son difíciles de enfrentarlas, pero que hoy el Señor está diciendo, y este principio que está trayendo es celébralo, celebra, no celebra las circunstancias, porque uno dirá, no tengo nada que celebrar en las circunstancias, pero sí tengo que celebrar que yo tengo a alguien para atravesar esta circunstancia. Y eso es lo que el Señor está en este momento hablando a esta congregación. Celebra que tú no estás solo. Alégrate de ser hijo. Celebra que tienes un padre. Alégrate que no vives en la orfandad. Alégrate porque aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerá tu corazón porque yo estoy contigo. Alégrate porque tienes a alguien que te sostiene de su mano derecha y te dice no temas. Alégrate porque hay un padre que dice he dado naciones por ti. Alégrate porque él te dice mío eres tú. Alégrate porque soy tu luz y tu salvación. Alégrate porque aunque andes en valle de sombra de muerte, no te fatigará el sol de día ni la luna de noche porque yo estoy contigo. Y yo no sé para quiénes sea cada una de las palabras que he dado, seguro son memoria de promesas de Dios para tu vida, pero el Señor está diciendo hoy, alégrate, celebra, mira lo que yo soy. No mires tú lo que está pasando en tu vida, alégrate y entona allí donde estás un aplauso al Señor y celebra al Dios que tú tienes. María magnificó su poder y por eso fue que ella dijo en ese momento, y mi espíritu se regocija en mi Salvador
porque has mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada. ¿Y quiénes son los bienaventurados? Somos bienaventurados, y esto es como otro motivo para alegrarte. Bienaventurado, porque has puesto tu esperanza en el Señor. Tú eres un bienaventurado. Y María en ese momento se alegraba de ser una bienaventurada. Dice, ahora me llamarán bienaventurada por todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ella en ese momento estaba magnificando el poder de Dios. Y seguimos entonces en esta historia y empezamos a ver que efectivamente se cumplió la promesa, Juan nació, luego Jesús nació y vemos, y ya aquí creo que me estoy metiendo en el Lucas 2, cuando Jesús nace y en el Lucas 2:13, cuando ya se da el nacimiento de Jesús, después de que todas estas mujeres han celebrado y hasta Zacarías terminó celebrando, en el 13 dice que luego de que ya Jesús había nacido, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, o sea, en ese momento vemos también cuando nació Jesús, que ya no solo era un ángel que traía un mensaje, sino una multitud de ángeles de esos 2 tercios que quedaron, ¿cierto? Porque el otro tercio no estaba contento con lo que estaba pasando, pero de esos 2 tercios vinieron también a ¿qué? A adorar, vinieron también a celebrar. Entonces, en todo esto que estaba ocurriendo de celebración, también vinieron otros a celebrar. Y dice la palabra y nos cuenta la narrativa de Lucas, que por cierto, Lucas fue un libro muy detallado para que Teófilo creyera en todas las cosas, tuviera un detalle de todas las cosas que él había creído. Entonces Lucas es un libro muy detallado que en algún momento dice que todas estas buenas salieron a contarse al pueblo y que mucha gente se maravillaba y que cuando Jesús nació, no solo el ángel que estaba siendo testigo de todo, sino que vino un pelotón de ángeles y una multitud de ángeles a celebrarle. Porque cuando tú celebras, provocas a otros. Cuando tú celebras en tu casa, tú provocas a otros a celebrar. Cuando tú te quejas, tú provocas a otros a quejarse. Cuando en esta comunidad alabamos y exaltamos el nombre de Dios, creo que estamos provocando. Yo me he sentido provocada por la alabanza en estos últimos domingos, en estos últimos tiempos, y ahí donde les digo, Dios está gestando algo maravilloso, algo en el interior de cada uno, porque estamos siendo provocados para provocar a otros a la celebración. ¿No les parece eso contrario a lo que los medios hablan? ¿No les parece eso contrario a lo que cuando prenden Blue Radio, cuando prenden RCN, cuando vienen el noticiero, está ocurriendo? Un mover de celebración en medio de nosotros, cuando de pronto salimos y lo que hacemos es escuchar noticias poco alentadoras, y no estoy hablando en ninguna posición política, estoy hablando de que nosotros ya quitamos la mirada de allí y la pusimos en que nosotros tenemos un gobierno mayor y superior y por eso podemos celebrar. Si a ti te preocupa hoy la situación del país, quita los ojos de lo que está pasando y ponlo en tu gobierno superior. Ponlo en el Señor de señores que reina sobre todo, que se quiera llamar Señor, Él reina. Y al momento en el que los ángeles siguieron ese mover de celebración como una ola, así que súbete a la ola de lo que está pasando, realmente fue como en aumento, fue aumentando la celebración por lo que ya había ocurrido, fueron provocados todos y aparece otro hombre, que era Simeón, que era un hombre de edad avanzada. Bueno, va a leer aquí, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos qué es lo que está pasando. O sea, aquí también los pastores vieron una celebración y dijeron, vamos a ver qué es lo que está sucediendo.
y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba estas cosas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Ya no solo celebró María, no solo celebró Elizabeth, no solo celebró Zacarías, no solo celebró el millón de ángeles, sino que también los pastores y la multitud que lo veía había sido provocada para celebrar. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo, piadoso, que estaba y que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, que él no moriría antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron para hacer por él conforme al rito, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios alabando. Ahora, Señor, despides a tu siervo conforme a tu palabra. Así que Simeón también, y ahí termina el segundo capítulo de Lucas, Simeón también se unió a esa celebración. Una cadena de celebración, como les decía al comienzo, que pudo haber sido impedida por Zacarías, pero no fue impedida por Zacarías, sino que siguió su curso y un ambiente de buenas nuevas que inspiraban. Y este es un tiempo realmente el Señor está trayendo unas buenas nuevas a comunidad, que fue el mensaje con el que comencé. Y realmente es como la manera en la que Dios trae a mi vida como ese sentir de tiempo de que lo pone como en mi corazón. Y el Señor me decía, mira qué está pasando, mira qué está ocurriendo, mira cuántas personas nuevas han llegado en este tiempo, mira los mover de la alabanza, mira, y uno decía cosas nuevas realmente, Él está gestando. Así que hay un ambiente propicio para celebrar, hay un ambiente propicio para alabar, para usar las armas de guerra, pero hoy el Señor está haciéndote ese llamado de alzar tus ojos y fijarlos en Él, de que los alcemos como comunidad. Y creo que es un llamado colectivo, un llamado de Dios a todos, no un llamado específico, sino un llamado de cuerpo, un llamado a los hijos. ¿Dónde están los que se creyeron hijos esta mañana y lo confesaban y lo cantaban? Hay un llamado de hijos para este tiempo. Hay un llamado que el Señor está haciendo y está diciendo, es tiempo de la danza. Es tiempo de la danza. Es tiempo, ¿sabes? Y el que esta palabra la reciba en su corazón, pero hubo un tiempo para que tú sembraras con lágrimas, pero este es el tiempo de tu celebración. Lo que con lágrimas tú sembraste, este es el tiempo para que con regocijo tú lo coseches. Y quienes sientan que sembraron con lágrimas, hoy yo te invito a que tú hagas un acto profético con tu vida y te levantes a recoger celebrando. Si sembraste algo con lágrimas, haz algo hoy y es levántate, porque el tiempo de la lágrima, el Señor le ha puesto un término y un fin. Y el Señor ha traído a tu vida en este tiempo el tiempo de la celebración para que recojas con regocijo. Si eso es contigo, te invito a que te pongas sobre tus pies. Si es contigo, te invito a que te pongas sobre tus pies. El tiempo del regocijo, el tiempo de adorar, el tiempo de cantar ha llegado a tu vida. Y tú dirás, sigo con temor, sigo viendo cuadriculado. Si tú sigues viendo cuadriculado, hoy no pasa nada. Reconócelo y levanta tu mirada delante del Señor y dile, Señor, quiero verte a ti. Quiero verte bienaventurado, Señor, soy, porque yo te veré a ti. Quito mis ojos, quito mi mirada de la circunstancia y decido ponerla en ti.
Pongo mi mirada en ti y para ti esta palabra, alzarás los ojos al Señor. ¿De dónde viene tu socorro? Y viene ya tu socorro de parte del Señor que creó los cielos y la tierra. Y mírate los pies, porque Él te dice que no dará tu pie al resbaladero. No va a dar tu pie al resbaladero. Y quiero que lo recibas. Para algunos fue la palabra del regocijo. Para otros está haciendo esta palabra de que tu pie no va a resbalar. Porque el que cuida de ti no se ha dormido. Celebra, celebra. Si si alguien está experimentando soledad, es tiempo en el que el Señor te dice, yo cuido de ti. No adormece el que cuida de ti. He cuidado de ti y sigo cuidando de ti. Por eso pon los ojos en Emmanuel, Dios contigo, que no te he dejado ni te he desamparado. Y celebra mi compañía. Algunos van a tener que celebrar en esta mañana al Dios de su compañía.